Y chéquense, aquí es donde radica exactamente la diferencia entre un progre y otra persona que piensa y cuestione las cosas. Lo que dice es cierto, no es homicidio, el aborto se refiere, porque no es un sujeto según la ley, según la ley. Ese es el problema, que estos personajes, estos progres, creen que la ley determina la realidad, cuando en realidad no es así. O sea, la verdad es que los derechos no se crean, se reconocen. Aquí la diferencia es que la ley, las personas que hacen la ley, no están reconociendo el derecho o los derechos que debería de tener un ser humano dentro del vientre de su madre. Esa es la diferencia. Y eso mismo pasó si lo trasladamos a 1935 cuando crearon las leyes de Nuremberg. Según la ley, ciertos personajes o ciertas personas no eran sujetas de derecho tal como lo eran los alemanes. Entonces, según la ley, pues ahí podías hacer lo que querías con estas personas, ¿no? Con cierto grupo de personas, ya sabes a cuáles me refiero. Y esto va a seguir pasando. Y lo que está pasando con las feministas, ¿no? Hace poco tuve un pleito con la señora Jennifer Seifert, líder de la violencia, es el grupo contra la violencia vicaria, Mujeres contra la Violencia Vicaria o algo así. Bueno, ese grupo que es muy conocido en México por hacer leyes que discriminan a los varones, me dice, es que yo tengo a mis hijos legalmente. Sí, legalmente, porque ustedes hicieron marchas para que la ley aplicara de una forma injusta. Legal no es sinónimo de justo. Entonces la ley reconoce que ella debe de tener a los hijos, a pesar de que sus hijos hicieron videos diciendo y afirmando que ella había abusado de ellos, y hicieron varios videos describiendo los abusos, y aún así la ley la reconoció a ella como la que tenía la custodia total, y al señor le quitó la patria potestad, no tiene derecho ni de ver a sus hijos, ni siquiera a visitarlos. Entonces, legalmente no significa que sea algo justo, pero para los progres sí. Es por eso que ellos hacen marchas, hacen berrinches, tergiversan las cifras, y esto lo pueden ver, un ejemplo claro es Marta Lamas, para lograr que legalmente no se reconociera como un sujeto de derecho al ser humano que se lleva en el vientre y que no se impusiera un castigo a la mujer que desviva al ser humano que lleva en el vientre. Bueno, Marta Lamas lo reconoce, ella dice, y lo dice claramente, es que nosotras cambiamos las cifras. Y entonces así fundamos el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, con el objetivo de despenalizar el aborto. Y bueno, estuvimos revisando los datos. En ese momento me acuerdo, las mujeres decíamos, mueren 100,000 mujeres de abortos clandestinos. Resulta que morían 100,000 personas en todo el país, hombres y mujeres de todas las enfermedades. O sea, inflábamos las cifras. Y así pasa, ¿no? Cuando una ley está fundamentada en mentiras, información falsa, bueno, es muy probable que la ley termine siendo injusta, como en este caso, ¿no? La ley, como dice este señor, no reconoce como sujeto de derecho al ser humano que llevas en el vientre. La mamá puede hacer lo que quiera con él. Y eso está mal, es injusto, pero sí es cierto. Entonces aquí es donde vemos cómo funcionan las leyes progres y cómo funciona la lógica progre. Ellos creen que si algo está escrito en las leyes, es correcto. Entonces, si la ley te permite hacer cualquier salvajada, entonces eso es justo y es correcto. Ellos ponen a un lado o quitan a un lado, como lo dice este sujeto, ¿no? En sus comentarios, dice, es que tú estás usando la moral. Yo nunca mencioné la moral. La moral es el primer video que lo menciono. Pero bueno, como dice este sujeto, ellos hacen a un lado la moral. Para ellos la moral no existe, no importa. Lo que importa es lo que diga un papel en una ley. Entonces lo que van a hacer estos señores es hacer marchas, estas señoras también, marchas, berrinches y cambiar información para que esos papeles digan lo que a ellos conviene. Entonces ahora sí dicen, miren, es legal, o al menos no hay castigo, sales impune, no es sujeto de derecho, porque así lo dice la ley. Pero que quede claro algo, o sea, la ley no rige la realidad. De hecho, ninguna ciencia, ni la ciencia de las leyes, o sea, la abogacía, una licenciatura en derecho, esas leyes, esa ciencia no prescribe la realidad. Es decir, que la ciencia diga que existe algo no hace que exista algo. La ciencia solo se dedica a describir la realidad. La realidad ahí está. Y la realidad es que es un ser humano. No porque lo diga yo, es porque así lo dice la ciencia. Y esto, como lo he visto en noticias, por si fuera poco, viene con revisión por pares y tiene DOI. Este documento está en inglés, el original, y tiene DOI. Lo he investigado y el DOI yo lo tengo en la mano. Entonces, la vida comienza la concepción, la vida del ser humano comienza en la concepción, y nada más por existir tú ya mereces tener derechos, o los tienes. Que no se te reconozcan es muy distinto. Yo estoy de acuerdo con el progre, pero hay que cambiar las palabras. No es que porque sea legal
no tenga derechos ese ser humano, no. Bueno, porque es legal, no se le reconocen los derechos los tiene, pero la sociedad no se los reconoce, que es muy distinto, y precisamente por la manipulación que hacen estos tipos. Por eso es lo que yo les digo, ellos no deberían de llamarse progresistas, así se autonombran, pero no son progresistas, al contrario, están retrocediendo, no están evolucionando ni están progresando, están retrocediendo la sociedad. Y bueno, ponen mil pretextos. Primero el tipo, fíjense bien, lo primero que dijo fue que no sentía dolor y por lo tanto pues lo podías desvivir. Bueno, yo le dije, hay seres humanos que nacen con resistencia al dolor, anhidrosis. Y me dice, dijiste naces, tu argumento ya no vale. ¿Qué sentido tiene decir eso? ¿En dónde, con qué razonamiento llegas a la conclusión de que decir la palabra naces ya no vale mi argumento? Si todo lo contrario, le estoy diciendo que el no sentir dolor no es lo que te quita los derechos, o el sentir dolor no es lo que te da los derechos, puesto que cuando ya naciste ya tienes derechos, pero si no sientes afección, la anhidrosis congénita, no sientes dolor, pero aún así sí sigues teniendo derechos. Entonces el argumento de que por no sentir dolor no te dan los derechos se desecha, pero el tipo sale con cosas y da maromas mentales que no tienen nada que ver. El no sentir dolor o el sentir dolor no te da ni te quita derechos. Es verdad que si agarras una piedra no siente dolor y por lo tanto no tendría derechos, ¿no? Es una piedra, pero no, o sea, un ser humano no es lo mismo que una piedra. O sea, no por no tener dolor es que no tienes derechos, porque es obvio que cuando eres un cigoto no sientes dolor. Cuando apenas empiezas tus primeros días de embrión no sientes dolor, pero eso no te quita ni te da derechos. De hecho, también una persona que tiene muerte cerebral no siente dolor. Alguien anestesiado no siente dolor. En el caso de la muerte cerebral, sí puedes llegar a desconectar a una persona porque no hay futuro en esa persona. Ya esa persona ya no puede llegar a tener un futuro ni puede sentir dolor en un futuro. El embrión es diferente. El embrión está en una etapa de desarrollo. Y obviamente, si tú lo dejas seguir en unas semanas o en unos meses, va a sentir dolor. Y en unos años va a ser tú y como yo. Después cambia el argumento y dice, no, es que a las 14 semanas, y ojo, eso fue lo que dijo, comienza el desarrollo o algo así, o el sistema nervioso centrales se empieza a desarrollar. Y es que así son los progres, vean, él mismo lo dice, comienza a funcionar a las 14 semanas de gestación. ¿Y qué se refiere con comienza a funcionar? Realmente está completo hasta después de los 20 años en un ser humano. Comienza a funcionar antes. A la 5ª semana se hace la primer sinapsis neuronal, es decir, comienza a funcionar a la 5ª semana, no a la 14 como él dice. Se lo digo en comentarios y vean lo que hace el tipo. Parece que ha buscado en Google lo que le estoy diciendo y ahora él cambia el argumento como si él es el que hubiera estado afirmando desde el principio. Como pudieron ver, él decía que a las 14 semanas. Después él empieza a decir que a los 19 días después de la concepción. O sea, ven cómo ellos no saben argumentar, pero en su mente siempre creen que ganan. Usan mentiras, usan cambios de argumentación, usan la falacia del arenque rojo, usan falacias de hombre de paja, dicen que tú dijiste lo que no dijiste y ahí se la llevan. Y luego uno los termina bloqueando porque no tiene ningún sentido discutir con estas personas. Es como la historia del tigre cuando empieza a discutir que el pasto es verde con el burro y el burro le dice que es azul. Al final de cuentas, el burro va a creer que tiene la razón, como dé lugar. Y el tigre es el que va a terminar perdiendo su valioso tiempo porque el tigre tiene una vida mucho más majestuosa que el burro. Pero luego el burro, cuando tú lo bloqueas, va y le dice a los otros burros que tú lo bloqueaste porque eres un cobarde y perdiste un debate con él y que no supiste tener argumentos. No, señores, no tiene sentido discutir con estas personas. Entonces yo por eso los termino bloqueando. Yo los invito a un live cordialmente en donde al menos se puede dialogar y queda en evidencia las cosas que dicen nuestros progres. Él no aceptó el live y bueno, sigue discutiendo y no deja de contestar. Yo creo que yo ya lo voy a ignorar porque no tiene sentido y sí lo voy a bloquear, pero no es por cobardía. Como pueden ver, aquí están las capturas. El tipo dice una cosa, luego dice otra, luego dice un argumento y cuando no le funciona cambia de argumento.